En esta ocasión vamos a platicar sobre el ultrasonido de mano. El objetivo de esta charla va a estar encaminado a revisar la técnica de exploración, evaluación, una revisión de la anatomía en sus aspectos más importantes y fundamentales, así como los marcadores óseos que nos van a servir para colocar nuestra sonda de tal forma que podamos facilitar la exploración anatómica de la mano. Desde luego, en el transcurso de la charla, iremos hablando de algunas de las indicaciones y pondremos algunos ejemplos de la patología. Hablemos de la metodología de exploración. La metodología de exploración, como todo proceso en imagenología, debemos de tener una forma de trabajar la mano de tal forma que sea sistemática y que siempre podamos repetirla, que sea confiable, con la finalidad de poder observar siempre las mismas imágenes, que sean correctas de acuerdo a los marcadores óseos que vamos a observar en las diferentes estructuras. Sugiero que empiecen por el carpo y revisar la región anterolateral, la región dorsal, la región anterolateral, tanto en la cara dorsal como en la cara palmar. Después pudiéramos revisar las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, las distales, y de ser necesario, la región unguial y los punteros. Todo va a depender de la patología que estemos tratando de identificar en esta exploración, y eso tiene mucho que ver con la técnica de estudio. Los rastreos longitudinales y transversales son obligados, y en algunas estructuras inclusive tendremos que hacer cortes laterales, mediales y desde luego cortes oblicuos para poder identificar con mayor precisión qué estructura queremos identificar. En algunos pacientes vienen con tanta limitación que los cortes oblicuos laterales y mediales suelen ser de gran importancia. Ahora, quisiera que se reservaran también un poco la metodología de estudio y que no sean tan rígidos en llevar este ritmo. Esto toda vez que dependa de la patología que están estudiando. No es lo mismo estudiar un quiste artrosinovial que está en las articulaciones del carpo que una enfermedad por artritis reumatoide o por depósito de cristales o un lupus o una esclerodermia, en donde quizás tenemos la obligación de hacer toda la exploración de la mano completa. Y aún así, hay artículos que determinan ciertas regiones a explorar de preferencia que nos permite identificar los cambios que se van a ver en estas enfermedades sin necesidad de abarcar todas las articulaciones del mundo. Así que por eso les decía hace unos momentos que tuvieran a bien a tener esta exploración muy en la mente, saberla hacer, pero determinada a ejecutarla dependiendo de la patología que también les estén enviando. Así pues, vamos a ver la región dorsal del carpo. En lo personal, yo siempre empiezo por el receso anterolateral. De ahí me voy entre el segundo y el primer dedo y exploro el segundo compartimento, aquí en la región anterolateral para el primero, y entre el segundo y el primer dedo, el segundo compartimento de los extensores. Luego, entre el segundo dedo y la fosa estiloides, estudio el tercero, cuarto y quinto compartimento extensor del carpo. Después me voy hacia el receso periestiloideo y ahí puedo ver muy bien la articulación con los tejidos blandos adyacentes a ella, y posteriormente me voy al receso anteromedial para poder identificar el sexto compartimento, su tendón. Y después de que hago esto, me voy hacia un poquito más distal para poder identificar el fibrocartílago articular. Veamos cómo
se hace y cuáles son las estructuras que debemos encontrar en forma sistemática. Regresamos nuevamente a nuestra mano. Yo exploro en región anterolateral, en transversal, y ahí voy a encontrar el abductor largo del pulgar y el extensor corto. Me voy un poquito más dorsal, hacia la región del segundo dedo, pero sobre el carpo, y ahí voy a encontrar el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo. Después, entre el segundo dedo y la apófisis estiloides, que estaría aquí, es decir, justo donde está este rectángulo, ahí voy a encontrar el tercer compartimento, cuarto y quinto, que están contenidos anatómicamente por dos referencias. Tenemos el tubérculo de Lister y la articulación cúbito-radial. Hacia la región del cúbito vamos a encontrar el tendón extensor del dedo meñique. Así que cuando tenemos estas referencias óseas, no hay duda, estamos en el lugar correcto y ahí podemos observar el tercer compartimento donde contiene al extensor largo del pulgar. Al cuarto compartimento, que son varios tendones que se insertan en las metacarpianas de los dedos comunes, que son el segundo, tercero, cuarto. Y para el quinto compartimento vamos a encontrar el extensor propio del meñique, que se inserta aquí sobre la cabeza del metacarpiano. Muy bien, una vez que hacemos esta exploración, me voy hacia el receso anteromedial y ahí sobre el receso, el canal del cúbito, voy a encontrar el extensor cubital del carpo. Esta exploración, en lo personal, a mí me gusta hacerla mucho, sobre todo porque yo veo pacientes con enfermedades de tejido conjuntivo. La artritis reumatoide es una de las patologías que con mayor frecuencia exploro, y recordar que la artritis reumatoide afecta en primer lugar la apófisis estiloides y el sexto compartimento. Así que cuando exploro esto me corro un poquito más distal y puedo observar el fibrocartílago triangular, que también me ayuda muchísimo. Ahora veamos más de cerca cómo exploramos cada compartimento. Les había dicho que exploro en anterolateral, en corte transversal y longitudinal el primer compartimento, en donde encontramos el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. Aquí tenemos el receso óseo, tenemos nuestro tendón abductor largo, muy bien definido, ecogénico, y si ustedes pueden ser observadores aquí, hay una interfase hipoecoica. Esto es patológico, no es normal, pero lo quise poner porque define muy bien el extensor corto del pulgar con el abductor largo del pulgar, y ahí están muy bien definidos. En términos normales son isoecoicos, y a veces no logramos distinguir la interfase entre ambos tendones. Este es otro caso de un paciente que me gustó porque tenía una fascia grasa entre la división de estos tendones y pude diferenciar adecuadamente lo que es la parte del tendón del abductor largo y el extensor corto del pulgar. Muy bien para esta charla y que ustedes puedan definirlo. Y el receso óseo pegadito a la parte posterior de los tendones. Después les sugiero que hagan el corte longitudinal de este compartimento, del primer compartimento, para que puedan identificar las fibras tendinosas normales, como marca la literatura, que deben de ser fibras longitudinales, bien ordenadas, ecogénicas. Vean ustedes la vaina posterior del tendón y la vaina superior, muy bien definidas. Después encontramos la línea ósea del radio y la articulación del escafoides, bueno, que hace articulación con el escafoides. Esta zona lineal hipoecoica es el cartílago articular de esta articulación, el cual está muy bien definido. Y cuando tenemos este corte, no hay duda, estamos en un tendón que está sin ninguna alteración, pero con frecuencia
Nos vemos estos pacientes con enfermedades degenerativas óseas, como es la artritis reumatoide. Vean ustedes el perfil óseo del radio todavía dentro de límites normales. Y cuando nos tiramos para identificar la articulación radioescafoidea, podemos identificar el escafoides festoneado y con una excavación, con un cráter prácticamente profundo, grande, ha de medir por lo menos unos 2 milímetros en su eje mayor, está en relación a una erosión osteocondral, y estas imágenes festoneadas, pues ya es erosión también del tejido osteocondral. Vean cómo hay un poquito de derrame dentro de la articulación y extensión del tejido sinovial hacia la cara posterior de la vaina del tendón. Ahora veamos los tendones del primer compartimento comparado con el lado normal, donde tenemos las fibras muy bien conformadas, lineales, bien estructuradas. Aquí podemos ver zonas hipoecoicas, mal definidas, se pierde el patrón lineal del tendón, lo que nos habla de un sufrimiento hipóxico sinusoide del mismo en relación a una tenosinovitis del primer compartimento. Esto es lo que deben de explorar cuando conocemos la región anatómica normal y nuestros marcadores óseos. Es fácil encontrar las estructuras y fácil determinar la patología. Veamos ahora el segundo compartimento, el extensor carpus radialis, tanto la porción larga como la porción corta. Y les decía, tomo como referencia el segundo dedo, me voy hacia el carpo y ahí me posiciono. Ahí vamos a encontrar parte del perfil óseo del radio, y vean ustedes nuestros dos tendones muy bien ubicados, con una cantidad de líquido en las vainas tendinosas de cantidad escasa. Esto es lo normal, así es como lo deben de ver. Vean el patrón fibrilar muy bien definido, muy bien estructurado. No así cuando tenemos estas imágenes con un proceso degenerativo ya de larga evolución, donde tenemos imágenes lineales anecoicas que nos hablan de lesiones tendinosas graves, y estas zonas hipoecoicas que se logran observar dentro del patrón tendinoso también, que nos habla de rupturas parciales. El aumento de líquido desmesurado comparado contra el lado normal también es algo a comparar, y me llama la atención además cuando estoy haciendo este corte y este son exactamente igual, pero este en un paciente normal y en un paciente con patología. Y ven ustedes, cuando me voy al receso del perfil óseo, se ve separado inclusive el tendón, como lo están viendo aquí en la punta de flecha, comparado contra el normal, el cual está bien adosado al perfil óseo. Y podemos observar además una cantidad de líquido importante ya en lo que es la articulación propia del carpo. Así que hago un corte oblicuo, aquí me ayuda muy bien, inclino un poco el transductor, lo encajo dentro del receso de este compartimento y puedo identificar una gran cantidad de líquido anormal. Puedo identificar además con claridad cómo está la calidad del tendón, la cual ustedes comparen contra el normal. Es un tendón que está muy afectado, inclusive en el corte longitudinal se puede ver que está con una ruptura total. Si además le pongo el Doppler de poder, puedo identificar angiogénesis, lo que me habla de un proceso inflamatorio agudo en una enfermedad crónica degenerativa. Bueno, pues aquí la importancia de encajar el transductor, hacer un poquito de oblicuidad y poder identificar estos derrames articulares, es importante siempre realizarlos para poder identificar la patología con mayor precisión. Hablemos ahora del tercero, cuarto y quinto compartimento, que es prácticamente la región central del carpo, desde el segundo dedo hasta la región periestiloidea. Aquí voy a tener mis marcadores óseos, el tubérculo de Lister y el radio con su apófisis estiloides. E inmediatamente junto al tubérculo de Lister tengo el tercer compartimento para el extensor largo del pulgar, y junto de él tengo el cuarto compartimento, que está compuesto por el tendón del índice, del dedo índice y los extensores comunes de los dedos, y hacia el quinto compartimento pegado al receso del cúbito vamos a encontrar el quinto compartimento, que es el extensor del meñique.
Ahora veamos algunas referencias anatómicas importantes y técnicas. Aquí nuevamente me gusta hacer un aumento, le pongo un zoom al tercero, cuarto y quinto compartimento y hago una oblicuidad, encajo el transductor y ahí puedo encontrar un ligamento que es el ligamento intercarpiano dorsal que me divide o me separa al tercero, cuarto y quinto compartimento de la articulación propia del carpo. Aquí voy a encontrar el escafoides y el semilunar y un ligamento triangular que es el escafo lunar, que con frecuencia lo podemos ver alterado en enfermedades de tipo crónicas degenerativas. Y vean el ligamento muy bien delimitado, el ligamento intercarpiano, y este ligamento me permite dividir el tercero, cuarto y quinto compartimento de la articulación del carpo para que haya una mejor funcionalidad. Cuando tengo pacientes con enfermedad degenerativa ósea de larga evolución, pues hago el mismo corte. Si ustedes están viendo, es el mismo corte, solo que un poquito más extendido, con menos penetración, para poder ver más panorámicamente la imagen, y puedo identificar que hay cierto desgarro del ligamento intercarpiano, lo cual me llama la atención mucho. Puedo identificar mis partes óseas, que prácticamente no tengo articulaciones bien definidas, y esto es secundario al paso de trabécula ósea de un hueso a otro hueso en una articulación. Y este es un hallazgo importante en enfermedades degenerativas como la artritis reumatoide, es la anquilosis, paso de trabécula ósea de un hueso a otro en una articulación. Vean la articulación del escafoides con el semilunar prácticamente desaparecida, ya no veo el ligamento escapolunar. Y el ligamento intercarpiano pareciera que está roto. Bueno, pues le quito el Doppler para quitar esta granularidad. Bueno, vean ustedes, aplico el Doppler y hay angiogénesis, lo que me habla de un proceso inflamatorio agudo en esta enfermedad crónica. Le quito el Doppler para ver mejor la imagen, que no me dé granularidad. Aumento de tamaño la imagen y entonces puedo ver que efectivamente sí hay un desgarro del ligamento intercarpiano dorsal. Y esto es muy importante porque también afecta la funcionalidad independientemente de la fusión de los huesos propios del carpo. Es el caso de otro paciente que tiene artritis reumatoide de larga evolución. Vean ustedes la anquilosis ósea que presentan las articulaciones propias del carpo. Este es un barril extendido. Y los tendones del tercero, cuarto y quinto compartimento que corren a través del carpo, pues están ahí con mucho líquido y tejido sinovial adyacente al líquido, lo cual nos habla de la cronicidad, comparado con lo que deberíamos de ver en un estudio normal. Aquí tenemos el hueso grande, semilunar y el radio. Yo lo tengo invertido. Aquí estaría el radio, semilunar y hueso grande, porque yo exploro así y pongo mi marcador a la derecha de este lado. Así que lo estoy bien invertido a la imagen del artículo, pero es prácticamente la misma imagen con un poquito de líquido y tejido sinovial, porque este es un paciente con artritis reumatoide, pero no tan evolucionado como el que les estoy presentando aquí. Una vez que hago el tercero, cuarto y quinto compartimento, me voy al receso periestiloideo. Ahí encajo mi transductor un poquito oblicuo para que pueda yo meterlo justo entre la apófisis estiloides del cúbito y el piramidal, de tal forma que pueda yo ver estas estructuras, que es el cartílago articular de esta articulación. Puedo ver el ligamento que sostiene esta articulación, es el ligamento cúbito-carpal dorsal. Aquí lo vemos muy claramente, como lo muestra esta fotografía del artículo. Y esto es lo que debemos de identificar en esta región anatómica. Recuerden nuestros marcadores, los huesos estiloides del cúbito y el hueso piramidal. Bien, sabemos que la artritis reumatoide, la apófisis estiloides, es probablemente el primer hueso que presenta resorción ósea. Así que cuando encajo el transductor, en vez de encontrar este marcador óseo, como lo marca el artículo, pues lo puedo encontrar disminuido de tamaño, inclusive pensar que lo tengo invertido. No, está bien. Lo que sucede es que en este tipo de enfermedades, la resorción del tejido óseo provoca que desaparezca prácticamente la apófisis estiloides. Vean esta imagen anecoica
dentro de la estructura de la articulación, que es un derrame sinovial, el cartílago articular, que deberíamos de verlo lineal, muy bien definido, pues está perdido, prácticamente se perdió toda la estructura del cartílago articular, hay incremento del tejido sinovial y el ligamento cúbito-carpal prácticamente roto. Y inclusive, después de que tenemos estas resorciones, podemos ver parte del sexto compartimento, que no debiéramos de verlo en condiciones normales. Y hablando del sexto compartimento, coloco al paciente así, en esta posición, y lo exploro en anteromedial, pongo mi transductor tanto en transverso como en longitudinal, y aquí vamos a ver la fosa estiloides del cúbito. Ahí en la corredera de la fosa estiloides del cúbito vamos a encontrar nuestro sexto compartimento, que es el tendón extensor cubital del carpo, y su ligamento transverso que lo contiene. Cuando lo hago en corte longitudinal, puedo ver muy bien las fibras tendinosas normales, sin ningún problema. Y si me voy un poquito más distal, voy a encontrar el fibrocartílago triangular, muy bien delimitado, importantísimo observarlo, porque en pacientes con enfermedades degenerativas o en pacientes que han tenido trauma en la muñeca, se puede romper el menisco homólogo, el ligamento colateral cubital y el ligamento lunopiramidal, y podemos ver que el sexto compartimento se puede luxar porque pierde la fuerza, pierde sus ligamentos que le ayudan a estar fijos dentro del canal cubital, así que cuando hacemos flexión y extensión podemos identificar cómo se luxa y esto le da inestabilidad a la muñeca. Pues bien, aquí tenemos el fibrocartílago triangular, tenemos el piramidal, tenemos la apófisis estiloides del cúbito, por acá abajo está el radio, aquí vendría el ligamento colateral cubital, más o menos por esta zona, prácticamente el menisco homólogo, lo que es la forma triangular, y por aquí, entre el piramidal y el radio, vendría el ligamento lunopiramidal, por ahí más o menos. Por ultrasonido no se pueden identificar los ligamentos, simplemente se ve homólogo como una sola estructura. Para poder identificar cuál de estos se rompe, es necesario hacer la resonancia magnética. Y bien, ahí termina nuestra exploración dorsal del carpo y ahora nos vamos a la exploración palmar. Y nuevamente nuestros marcadores óseos son importantísimos. Vamos a colocar a nuestro paciente con la mano boca arriba y ahí vamos a poner justo en la muñeca nuestro transductor en orientación transversal. Y vamos a encontrar como nuestras referencias óseas el escafoides y el pisiforme. Y entre el escafoides y el pisiforme, cuando nosotros obtenemos esta imagen, estos marcadores óseos, sin duda, vamos a encontrar el retináculo de los flexores. Por debajo del retináculo del flexor vamos a encontrar el nervio mediano, y por debajo del nervio mediano los tendones flexores superficiales y los tendones flexores profundos. Por arriba del escafoides vamos a encontrar el flexor carporadial y junto a él el flexor largo del pulgar. No hay duda, esta es nuestra referencia y marcador óseo. Cuando tenemos esto, esta es la imagen que vamos a obtener. Por arriba del retináculo de los flexores vamos a encontrar la arteria radial y el nervio cubital pegadito al pisiforme. Veamos algunas imágenes. Aquí está nuestro marcador óseo, pisiforme, escafoides. Aquí tenemos el flexor carporadialis. Por aquí, con un poco de anisotropía, tenemos el tendón flexor largo del pulgar. Tenemos 4 tendones superficiales flexores y 4 profundos. Aquí los tenemos, miren, los superficiales son 4 y 4 profundos. Por ahí el flexor largo del pulgar, aquí lo tenemos. Y de este lado, el flexor carporadial. Nuestro nervio mediano lo vamos a encontrar fácilmente después de tener estas referencias. El problema es que cuando tenemos enfermedades degenerativas o fracturas, pues la anatomía nos cambia. Así que debemos de ser muy observadores para no perder estas articulaciones, estas referencias óseas, perdón, y que nos contienen estas
estos tendones tan importantes para nuestro motivo de estudio. Bien, regresemos al nervio mediano. El nervio mediano yo suelo medirlo siempre en área circunferencial. He encontrado en la literatura mediciones de 9 hasta 14 centímetros cúbicos, perdón, 0.14, de 0.9 a 0.14 centímetros cúbicos. Sin embargo, en mi práctica diaria he observado que el nervio mediano puede estar dentro de límites normales de acuerdo a la literatura, pero cuando lo comparo contra el contralateral normal, puede haber una diferencia de 0.02 centímetros cúbicos, y esto ya para mí es positivo en tamaño y en forma para darlo como síndrome del túnel del carpo, independientemente que al mismo momento en que estoy haciendo el ultrasonido del nervio mediano, ya hice la exploración física haciendo TINET y FALET. El problema radica cuando tenemos dos síndromes del túnel carpiano, y obviamente aquí la exploración clínica también nos ayuda. Quiero hacer el comentario que hoy por hoy la exploración del nervio mediano para hacer el diagnóstico del túnel del carpo es el estándar. En el canal de Bullón, bueno, fácil de identificar, habíamos dicho nuestras referencias óseas, aquí está el pisiforme, aquí lo encontramos. Tenemos el retináculo de los flexores, siempre pasa por debajo de la arteria cubital y del nervio cubital, y ahí lo vamos a encontrar. Si quisiera hacer la observación de, si queremos ver la visión del plano superficial y profunda, la motora insensitiva, que están más distales, sí necesitaríamos utilizar una sonda de 14 MHz por lo menos para poderlos diferenciar. Y ahí terminaría la exploración palmar del carpo. Ahora hablemos sobre la exploración de las metacarpofalángicas y de las interfalángicas proximales y distales, tanto en los cortes dorsales como palmares, pasando por los laterales, mediales y obviamente los cortes oblicuos, no solamente el transversal y el longitudinal. Y les pongo esta fotografía, que aunque parece exagerada, créanmelo, ¿no? Yo he hecho todas estas posiciones en mi paciente para poder identificar un dedo, y a veces ni con todas estas es posible, y he tenido que hacer inclusive algunas posiciones medias raras para poder identificar las estructuras que me demanda la exploración. ¿Por qué? Porque ocasionalmente el paciente nos llega así, mano en garra, a veces es muy pronunciada como esta, a veces hay dedos que vienen en gatillo, que prácticamente traen la mano cerrada, mano en gatillo, y para ver este dedo prácticamente es muy difícil enderezar estos dedos, inclusive con la mano contralateral no se puede, o cuando tú lo haces con la mano que tienes libre al transductor, tampoco se puede, así que realizar la exploración de las interfalángicas distales y de los tendones flexores y extensores puede ser verdaderamente un reto. Así que no lo tomen a la ligera. Estas posiciones de los dedos de la mano las podemos realizar sin ninguna duda, absolutamente todas. Bien, veamos la exploración. Exploramos la región prácticamente de la mano. Les pongo solamente un ejemplo porque después de irnos del retináculo de los flexores nos vamos en longitudinal y transversal a seguir el trayecto de los flexores. Los vamos a encontrar así, muy bien delimitados. Esto es lo normal, con un trayecto lineal, bien conformado, patrón fibular. Vemos la vaina de los tendones posterior y superior, muy bien definida. En un corte transversal, ahí lo tenemos, no hay problema, es correctamente bien fácil de observarlo. Y así como vemos el del primer dedo, que viene siendo por acá, así vemos el segundo, tercero, cuarto y quinto en la región palmar. Identificar patología en estas regiones es verdaderamente sencillo, porque es una exploración fácil, amable de realizar, y aquí podemos ver colecciones de líquidos o alteraciones por fracturas o rupturas parciales del tendón, así que no hay mayor problema, siempre los vamos a ver igual en los 5 dedos. Si nos tiramos un poquito más distales, llegamos a las articulaciones metacarpofalángicas.
Tanto en el corte longitudinal como en el corte transversal podemos ver la metacarpofalángica muy bien definida. En el corte longitudinal, en especial, a mí me gusta más que el transversal. Aquí puedo ver muy bien las líneas óseas, prácticamente la articulación entre la metacarpiana y la falange proximal. El tendón, cómo pasa por arriba de la articulación, y aquí lo tenemos en transversal muy bien definido. Vean el patrón fibular muy bien estructurado, lineal, como lo marca el texto. A veces tenemos anisotropía. Esto no quiere decir que haya patología, simplemente nos falta gel. Esta fotografía me gusta porque en lo personal yo no exploro así. Aquí hay mucha compresión, mucha fuerza. Yo exploro prácticamente con 2 dedos. Tomo el transductor con 2 dedos y utilizo el tercer dedo para ponerlo entre la piel del paciente y la membrana del transductor, y ahí lo pongo. Y pongo una gran capa de gel precisamente para evitar la anisotropía y no decir que aquí hay una tendinopatía. Lo normal es verlo así, ver toda la extensión del tendón flexor con la articulación muy bien definida entre el metacarpiano y la falange proximal, con la línea hipoecoica que nos marca el cartílago articular y esta zona triangular que es el tejido sinovial. Esto es lo normal. Y así podemos hacer nuestras exploraciones en las interfalángicas proximales y en las distales, y prácticamente vamos a encontrar el mismo patrón. Nuestro tendón fibular muy bien contenido, algo de anisotropía, porque nos falta gel, nos falta un poco de compresión, y así es como debemos de estudiar todas nuestras articulaciones, siempre tratando de ver la línea hipoecoica del cartílago articular, el receso osteocondral, para identificar si hay alguna alteración agregada o extra a una tendinopatía. En enfermedades crónico-degenerativas como la artritis reumatoide, inclusive los cortes laterales y los cortes mediales, así como los oblicuos, suelen ser de gran importancia para ver las erosiones. El sistema de poleas es otra de las regiones anatómicas que debemos estudiar. En los dedos existen 2 tipos de poleas, las anulares y las cruciformes. Las poleas anulares se localizan en 5 puntos a lo largo del dedo. Podemos identificar la primera, que denominamos A1, a la altura de la articulación metacarpofalángica, A2 en la diáfisis del... Otra vez se me olvidó el nombre del hueso. ¿Le cortamos? Sí, Doc, igual lo mismo, no regresamos a la anterior y la pasamos. El sistema de poleas son otras estructuras de los dedos que debemos siempre de estudiar. Son muy importantes porque mantienen los tendones fijos a las porciones óseas, y esto hace que tenga una función correcta en la flexión. Tenemos poleas anulares y cruciformes. Las poleas anulares las podemos clasificar en A1 a A5, así numeradas en esta forma como lo están viendo en el esquema. A1 localizada a la altura de la articulación metacarpofalángica, la interfalángica proximal en la diáfisis vamos a encontrar A2, A3 sobre la interfalángica proximal, A4 sobre la diáfisis de la falange distal y A5 sobre la articulación interfalángica distal. Las cruciformes las vamos a encontrar C1, C2 y C3 a partir de A2 y nos ayudan a reforzar la posición correcta de A1, A2, de A2, A3, A4 y A5. Las que principalmente vemos afectadas es A2 y A4 porque son las más grandes y son, por ende, las que más se afectan. Aquí podemos identificar muy bien una polea, son reflectantes, son difíciles de ver cuando no tenemos la sonda correcta. Este estudio lo hice en un paciente normal con una sonda de 14 MHz, y aquí tenemos A1 muy bien definida, A2 todavía mucho mejor, aquí le puse más gel, si ustedes pueden comparar la cantidad de gel comparada contra esta, y esto me permite tener una mayor visualización. Vean ustedes las zonas tubulares correspondientes a estas poleas anulares. A3, nuevamente aquí vemos los túbulos, y
A4 y A5. Cuando estas se rompen, aumentan de tamaño, se ven deformadas y se separan los tendones flexores del receso óseo. Muy bien, ahora hablemos sobre la exploración dorsal de las metacarpofalángicas, de las interfalángicas proximales y distales. Nuevamente, siempre observar el tejido y el cartílago articular, nuestros marcadores óseos, la metacarpiana, la interfalángica proximal. Tenemos nuestra imagen triangular muy bien definida del tejido sinovial, y aquí podemos identificar alteraciones en esta estructura tan pequeña por enfermedades degenerativas o por desgarros tendinosos o destrucción por fracturas, por golpes directos, en fin. Les pongo el ejemplo de una hipertrofia de la sinovia en grado 3 en escala de grises y una hipertrofia sinovial grado 3 por escala de Doppler de color, que lo vamos a ver en la siguiente charla con mayor detenimiento, pero les pongo como ejemplo para que vean ustedes lo patológico de lo normal y que es verdaderamente fácil poderlo identificar. Obviamente hay que practicar, hay que estar haciéndolo con frecuencia, porque son estructuras muy pequeñas y fácilmente podemos confundirnos. Les sugiero que lo hagan con los dedos extendidos, con la mano extendida, o pueden poner una botellita o un tapito bien doblado a fin de que haya cierta flexión de la mano para poder identificar con mayor precisión las estructuras de las metacarpofalángicas. Las interfalángicas distales es prácticamente lo mismo. Bueno, aquí tenemos un corte lateral de la metacarpofalángica del segundo dedo. Vean ustedes, es básicamente lo mismo que estamos observando en un corte prácticamente transversal, pero ahora lo vamos a ver en un corte lateral. Cambia un poco la mirada por la posición, pero básicamente es lo mismo. La angulación es diferente, pero las estructuras las vamos a estudiar de forma igual, y estos cortes son estupendos para ver las erosiones osteocondrales, y estas las podemos medir y las podemos clasificar además. La exploración para las interfalángicas distales es exactamente igual, en dorsal, en lateral, en medial, y aquí les traigo el ejemplo de un nódulo de Heberle, donde vemos destrucción ósea y el proceso inflamatorio del tejido ya con Doppler de poder. No hay angiogénesis, como lo estoy mostrando aquí, porque este ya es un nódulo frío, ya es un nódulo de mucho tiempo de evolución, ya no duele, pero deja la cicatriz, deja una bola, y de la exploración física podemos ver aquí las bolitas en las partes distales de los dedos. Muy bien. Las indicaciones para este estudio ya las he estado mencionando a lo largo de la charla: lesiones osteocondrales, osteoarticulares, detección de sinovitis y derrame subclínico, proliferación sinovial, que podemos clasificar, erosiones óseas, lesiones de la estructura tendinosa y muscular, lesiones del cartílago articular, lesiones que afectan nervios periféricos, piel, uñas, poleas, traumatismos, lesiones tumorales, en fin, prácticamente podemos estudiar cualquier cosa con el ultrasonido en la mano. Pero lo que sí quiero dejarle bien puntualizadas: los síndromes regionales dolorosos que se asocian a enfermedades del tejido conjuntivo como la artritis reumatoide suelen ser en especial muy bien definidos por ultrasonido, y el monitoreo ya a corto y largo plazo de la enfermedad de artritis reumatoide o del tejido conjuntivo suele tomar una importancia, dado que cuando mandan un paciente en estado basal y hacemos un primer estudio y vemos que tiene cambios estructurales por la enfermedad avanzados y que tiene además una sinovitis en escala de grises y Doppler de color en grado 3, a los 6 semanas o 60 días, podemos hacer un segundo estudio y podemos ver cómo la enfermedad va remitiendo de ir a un grado 3, pasa a un grado 2, un grado 1, inclusive hasta tener remisión completa de la enfermedad. Así que monitorear estas enfermedades por ultrasonido suele ser muy interesante y muy gratificante. Desde luego, los procedimientos invasivos y terapéuticos y diagnósticos, pues que les digo, ustedes son médicos radiólogos, hacen muchas funciones y saben de las bondades
de que el ultrasonido nos puede presentar cuando funcionamos un paciente, ya sea para poner un medicamento o para extraer alguna sustancia. Y desde luego la patología extraarticular siempre la podemos identificar, aunque estemos viendo alguna otra enfermedad que no es la que queremos encontrar. El ultrasonido nos sirve para definir alguna otra alteración de la estructura. Bien, quisiera concluir diciéndoles que si tenemos una técnica sistematizada, muy bien estructurada, no vamos a perder ninguna de las estructuras ni de los marcadores de referencia para poder identificar la anatomía normal y patológica de la mano, de tal forma que podamos hacer diagnósticos de precisión. Muchas gracias.